Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz, a tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. Muy buenos días, queridos amigos. Gracias por sintonizarnos esta mañana para juntos alabar y agradecer a Dios por su amor y sus bendiciones. Después de otro fin de semana en el que recuperamos energías para otra jornada de trabajo, me alegra que podamos comenzar entregando nuestras actividades a Dios, pidiendo su bendición sobre nosotros y nuestra familia. Tengo en mis manos un librito muy interesante. Dice en la página 10, hablar de tragedias es muy fácil. Sabemos, por supuesto, que suceden, pero no fue mi hermana la que murió. Que cada 15 segundos una mujer es golpeada por su marido. Sí, pero a mí no me toca aguantar aquellos golpes, así que simplemente los convierto en una cifra. Pero se acerca la hora, o quizá ya llegó, cuando este distanciamiento ya no va a ser posible, porque la tormenta que azota nuestro planeta está invadiendo más y más el círculo privado de cada quien. Una generación atrás se hablaba de drogadictos, pero ¿quién conocía a uno? Hoy nadie duda que mañana puede ser mi hijo el que caiga en eso, o mi hija la que resulte embarazada, o etcétera. Quisiera ofrecer este librito a todo el que nos envíe una donación de $15 o más dentro de los Estados Unidos. Se titula Los 10 Mandamientos. Estoy seguro que les será de mucho provecho. Y ahora, al meditar en las palabras de nuestro orador, el pastor Daniel Loredo, espero que reciban fortaleza para enfrentar este día. Con ustedes, el pastor Daniel Loredo. Mis amados amigos y hermanos, ya los días invernales están pasando y llegan los días primaverales, cuando los árboles retoñan y los cerezos y durazneros, mezquites y huizaches se llenan de flores. Muy pronto veremos las abejitas y las mariposas cosechando la miel de las flores y los pájaros construyendo sus nidos. Demos gracias a Dios por el don de la vida en esta oración. Gracias, Señor, porque la vida despierta otra vez después del invierno. Gracias porque hay nuevas hojas y nuevas flores. Gracias, Señor, por la bendición que nos concedes de vivir un día más. Nos ponemos en tus manos y pedimos que tu bendición nos cubra. Por los medios de Cristo. Amén. Vamos al Evangelio de San Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Desde entonces se refiere al día cuando San Pedro identificó a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Jesús identificó a Pedro como Petros, que quiere decir piedra pequeña, y se identificó a sí mismo como la Petra, la roca sobre la que fundó su iglesia. Es un juego de palabras contrastantes. Petros es Pedro y Petra es Cristo. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la roca es una de las figuras que se usan para comparar a Dios. Veamos solo dos muestras en el Antiguo Testamento.
Deuteronomio 32, 24 o 32, 4 dice: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Y en el Salmo 18, 46 dice: Viva Jehová, y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación. En el Nuevo Testamento también se identifica a Jesús como la roca sobre la cual está fundada la iglesia. Vamos a 1 Corintios 3, 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y el mismo San Pedro, en su primera carta 2, 6 y 7, dice, citando al profeta Isaías, por lo cual contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Los cristianos de los primeros siglos identificaron a Jesús como la roca sobre la cual está fundada la fe. También los reformadores del siglo XVI, y por si esto fuera poco, las iglesias orientales ortodoxas creen que Jesús es la roca eterna que garantiza el triunfo de la iglesia contra las fuerzas del mal que la asedian. Después de la identificación de Jesús como el Mesías Redentor del mundo, anunciado por los profetas del Antiguo Testamento, Jesús ordenó a sus discípulos en San Mateo 16, 20. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo, pero al mismo tiempo les dijo el futuro inmediato que le esperaba. Versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitado al tercer día. Y resucitar al tercer día. Esta declaración no le pareció bien a Pedro. Y como era el mayor de edad de los discípulos y de Cristo mismo, trató de convencerlo de la inconveniencia de permitir que eso pasara. Versículos 22 y 23. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Jesús anunció su muerte como necesaria o indispensable, pues sin su muerte no se podía realizar la redención. Al oponerse a que Jesús muriera, inconscientemente Pedro estaba estorbando el plan de salvación, pues tanto él como todos los discípulos tenían una visión terrenal del reino de los cielos y esperaban ver a Jesús como un rey y no como un mártir. Por eso Jesús lo trató muy duro. Lo identificó con Satanás, quien lo usó como una piedra de tropiezo para tratar de impedir que Jesús diera el paso decisivo para nuestra salvación.
¿Por qué era necesario que Cristo padeciera en manos de los líderes religiosos de su tiempo? Porque la caída de Adán en la esclavitud del pecado había puesto a la especie humana en camino de la extinción. Y la única forma de librarla era con un sacrificio expiatorio, en donde un inocente debía morir por los pecadores. Pues el pacto con Dios, cuyas condiciones están establecidas en la ley de Dios, no puede ser violado impunemente, es decir, sin castigo. Y por eso dice el profeta Isaías 53, del 5 al 6, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por esa razón, el centro del culto del santuario era el sacrificio del cordero expiatorio. Leamos en Levítico 5, del 5 al 7. Cuando en alguna de estas cosas confesará aquello en que pecó, y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra, como ofrenda por expiación. Y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Y si no tuviere lo suficiente para un cordero, traerá Jehová en expiación por el pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palominos, el uno para expiación y el otro para holocausto. El pecado o el pecador debía poner las manos sobre la víctima expiatoria y confesar su pecado. De esta forma, simbólicamente, el pecado era transmitido del pecador al animal que iba a morir en su lugar. Jesús tuvo que morir para redimirnos del pecado y de la muerte. Su muerte fue vicaria, es decir, en lugar de nosotros. Con su muerte satisfizo las demandas de la ley y nos libró de la sentencia de muerte. De esta forma, el error de Adán fue neutralizado y la supervivencia de la raza humana está garantizada. Romanos 5, 18 dice: así que, como por la transgresión de uno, es decir, de Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, es decir, de Jesús, vino a todos los hombres la justificación y la vida. Mi amigo, mi hermana, la muerte de Cristo es la garantía de tu vida. Y si confiesas a Dios tus pecados por los méritos de Cristo, ten la seguridad de que son perdonados, porque ya fueron pagados con la sangre del Cordero de Dios, que vino a quitar los pecados del mundo. Si tienes pecados pendientes, acércate hoy mismo al trono de la gracia, donde Jesús intercede por los pecadores, y ponte en paz con Dios. Oremos. Señor, reconocemos que somos pecadores, que muchas veces te hemos ofendido, y muchos, Señor, te seguimos ofendiendo. Perdona nuestros pecados por los méritos de Cristo, y rogamos, Señor, que nos incluyas en tu reino glorioso que está por establecerse. Por los méritos de Cristo lo suplicamos. Amén. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios.
llamados hijos de Dios, para ser llamados hijos de Dios. Buenos días. Ya nuestro año casi termina. Es un año menos. Y es un año menos, lo digo porque estamos esperando que vengan por nosotros, que venga nuestro amado Jesús por nosotros, ¿verdad? Entonces es un año menos, tendríamos que estar contentos. Ahora, yo les quiero invitar, vamos a empezar un nuevo año, a la vuelta de la esquina. Entonces en este año, que sea uno de nuestros propósitos. ¿Tú quieres ir al cielo? Entonces hay que empezar a vivir como vamos a vivir en el cielo, hay que irnos acostumbrando. Vamos a tratar a los demás como los tratarás en el cielo. Pórtate como te portarás en el cielo. Practica ahí cómo será tu estancia en el cielo. Conoce a Dios. Demuéstrale de verdad que anhelas vivir con Él. Pensando en esto, ¿qué les parece si preparamos un asado de lentejas? Es un asado que queda de verdad rico. Vamos a tener listo aquí un refractario y lo vamos a rociar con spray antiadherente. Y entonces les voy a ir describiendo los ingredientes que vamos a necesitar. Ponemos nuestro refractario en un ladito. Vamos a usar 1,5 tazas de hojuelas de maíz, de estas que servimos a veces en el cereal. No tienen azúcar, son de las simples. Vamos a ponerle aquí 1 taza de lentejas cocidas. Mientras hago esto, ustedes pueden ir precalentando el horno a 350 grados Fahrenheit. Son más o menos 175 grados centígrados. Bien, lo vamos a mezclar todo aquí. Vamos a usar también 1,5 tazas de nueces picadas. Las ponemos todo junto. Aquí. Y vamos a ir mezclando perfectamente todo. Ahora, vamos a dejar reposar esto. Y mientras tanto, yo les voy a... ¡Ay, madre mía! Miren nada más qué desastre hice aquí. Bueno, vamos a picar el morrón. Y es más o menos... El morrón puede ser al gusto y si ustedes quieren. Este es opcional. Le vamos a quitar aquí una partecita, que será 1/3 de morrón. Le quitamos las semillitas y entonces lo vamos a preparar. Ok, disculpen aquí el tiradero, estas cosas pasan en la cocina. Y vamos a picar nuestro morrón. Les voy a contar acerca de las lentejas. Saben que las lentejas es un alimento fabuloso porque tienen muchísima fibra. El 30% de su composición es fibra. Eso es excelente porque ayuda a las personas con diabetes, con estreñimiento, que tienen el colesterol alto. Entonces, a comer lentejas. Y también tienen proteínas. Las proteínas las tienen en un 28% de su composición. Entonces es un muy buen alimento. Muy bien, también son ricas en hierro. Así que, como habíamos comentado anteriormente, las leguminosas son un poquito acidificantes. Entonces es bueno que las combinemos con verduras o con frutas que tienen un efecto alcalinizante para entonces neutralizar aquí el asunto, ¿verdad? Ustedes la pueden combinar con tomate, digamos las leguminosas, con tomatito, con ensaladas, eso queda excelente. Muy bien. Entonces mezclamos aquí el morrón también. Y vamos moviendo. Ahora vamos a ponerle cebollita. De cebolla es media cebolla mediana, picadita. Y aquí movemos otra vez. Muy bien mezcladito. Ok, ¿saben cuál es un
un alimento fabuloso para combinar con las lentejas? El limón. Si no nos gustan las lentejas con limón, podemos comer un plato con lentejas y una ensalada que lleve jugo de limón. ¿Por qué es el limón un buen elemento para acompañar las lentejas? Bueno, el limón aporta vitamina C y así la absorción de hierro de las lentejas va a aumentar, porque el hierro no se puede absorber en el cuerpo a menos que tengamos vitamina C. Vamos a agregar aceite de olivo. Esto es más o menos media taza de aceite de olivo. Y mezclamos otro poquito. Ahora, fíjense, la magia de cocinar, lo rico de cocinar es que podemos diseñar el platillo a nuestro gusto. Podemos ponerle zanahorias, que también son opcionales, o le pueden poner algún vegetal de su elección, de su predilección. Aquí lo mezclamos también. Es bastante llenador. Cuando usted come esto, usted ya no va a tener hambre en buen rato. Y vamos a agregarle la lechita. Se me fue mi cuchara aquí adentro. Le ponemos la leche y vamos a sazonar. Vamos a ponerle 2 cucharaditas de sazonador vegetal. Muy bien. Yo aquí tengo mis cucharaditas extras precisamente porque me suceden estas cosas. Así que no nos vamos a asustar. Abrimos aquí. Este es un sazonador a base de verduras y sazonamos. 2 cucharaditas. Esta que yo conseguí es de media, entonces le voy a poner 4. Pero la receta son 2 cucharaditas. Sazonador vegetal para que quede esto rico. ¿Se dan cuenta que no tiene huevo? Entonces esto nos va a quedar todo aguado, todo feo si no le ponemos harina de arroz. La harina de arroz va a permitir que todo esto se integre, se pegue y lo podamos servir cortadito. Otra opción, si no utilizan harina de arroz o no la pueden conseguir o no la tienen a la mano, pueden usar hojuelas de avena, de las que vienen ya cortaditas, de la avena rápida, la pueden utilizar también. O pueden incluso agregarla aquí, la avena, junto con la harina de arroz. Perfecto, entonces vamos a mezclar todo. Y vamos a ponerle un poquito de salvia molidita. Vamos a ponerle un poquito, que vienen siendo media cucharadita más o menos, y le movemos todo mezclado perfectamente. Ya tienen calientito su horno entonces, y ya tenemos listo aquí nuestro refractario. Bien, yo voy a limpiar un poquito este espacio para mostrarles. En nuestro refractario vamos a poner aquí el asado de lentejas. Lo vamos a ir acomodando para que quede parejito, que quede bonito. Esto lo pueden servir como un plato principal acompañado. Puede ser de un puré de papa y una ensalada verde o una ensalada de diferentes vegetales cocinaditos al vapor. Y esto va a ser una comida muy bien balanceada, muy completa, con muchas proteínas, con los carbohidratos, vitaminas y minerales que aportan los vegetales. Y podemos disfrutar de una comida completa y vegetariana, sin necesidad de meter toxinas en nuestro organismo. Es precisamente lo que todos tenemos interés, cuidar nuestro cuerpo, ¿verdad? Muy bien. Esto lo vamos a meter al horno, queda más o menos así. Ya cocinadito en el horno va a quedar seco, toda esta humedad se va a ir y entonces lo vamos a poder partir en cuadritos. Lo servimos en un plato con su ensalada, una cosa linda que sea muy apetecible para las personas, nuestra familia y para nosotros mismos. Muy bien, pues esta zanahoria que yo le puse aquí combina bien con las lentejas porque aporta provitamina A y las lentejas no. Así que pónganle vegetales y disfruten este alimento.
Gracias por habernos acompañado hoy. Para los que están tratando de leer la Biblia en un año, en la pantalla pueden ver los capítulos para este día. Que Dios les bendiga y esté con ustedes en todas sus actividades. Hasta mañana.